Y esa cosa siempre me acompañaba, digamos, como ese espíritu. A veces yo me ponía a ver televisión y yo me concentraba en algo y yo sentía que algo entraba en mi cuerpo. Señorita Aleja, buenas noches, bienvenida. ¿Y qué nos va a compartir usted hoy? Buenas noches, Dani. Buenas noches, lo oímos. Bueno, pues yo tengo muchas historias desde niña, desde los 9 años he empezado a vivir cosas como paranormales. Ujú. Entonces, digamos que siempre he tenido como una conexión con personas que he conocido y se han muerto. Sí. Entonces, digamos que ellos se despiden de mí, otras personas después de muertas las he visto. Y una vez em, tenía un novio y el papá de él se murió. Y ya tenía como un mes de muerto. Y entonces yo me había quedado en la casa de él y la mamá de él no estaba, estaba viajando. Entonces el señor, él murió de cáncer en el estómago. Sí. Y entonces antes de él morir, pues él ya no tenía como casi fuerzas ni nada de eso. Entonces él arrastraba como las sillas para sentarse, cosas así. Y yo me quedé en la casa y pues la persona con la que yo estaba, pues él se fue temprano y yo me quedé dormida, me acosté otra vez porque era súper muy temprano. Entonces la señora venía de viajar, pero yo más o menos sabía que ella llegaba como tipo 11 de la mañana. Cuando yo empiezo a sentir como que estaba entre dormida y despierta, y empiezo a sentir que empiezan a arrastrar como las sillas, y las sillas eran de esas como de mimbre, que Sí. hacen así como con varilla y las forran en mimbre, y entonces yo sentía que arrastraban las sillas, pero entonces entre el sueño yo decía como que el único que arrastraba esas sillas pues era el señor, él ya había muerto. Entonces resulta que pues yo no le presté como mucha atención al ruido, yo dije no, llegó la señora, pero yo no salí de la habitación. Ok. En una de esas yo siento como si fuera una parálisis de sueño, que estaba entre dormida y despierta, y yo veo al señor parado en toda la puerta. Y me miró y como que yo quería como levantarme y no podía hablar, no podía nada, pero yo sentí un frío de los pies a la cabeza, como un escalofrío impresionante. Sí. Y él se queda viéndome y entonces hacia un lado de la habitación pues había una ventana. Cuando yo veo que pasa la sombra, como, o sea, lo veía él, pero él no estaba tocando el piso, sino como que estaba como a una altura como de un medio metro. Levitando. Cuando pasa la sombra de él y sobresale a la ventana, en ese momento que él va saliendo como hacia la ventana, eh, siento ese escalofríos así como que, pero yo no me podía mover y yo me quedé, o sea, la sombra de él salió hacia la ventana y yo como que ya como que el cuerpo lo podía mover, podía hablar y yo me senté y yo miraba y decía, pero ¿era él o era un sueño? Pero pues sentía un escalofrío impresionante, o sea, algo que nunca había vivido así. Pues Siempre, Aleja, le hago esa fue una la primera pregunta. vez. Yo le hago una pregunta, ya que usted dice que logra ver personas fallecidas. ¿Siempre las ve igual? ¿Los fantasmas son distintos? ¿Tienen siempre algo que los diferencia? No, mira que a él yo lo vi. Fue la primera vez que, o sea, que yo vi a una persona que ya había muerto y lo vi tal cual como él estaba, solamente que él estaba flotando, o sea, no tocaba el piso. Pero ha visto usted más, Y pero usted ha visto más fantasmas. sí, Por eso, he visto más personas y digamos lo que yo digo que por lo menos tengo gente que ha muerto, que eran amistades mías, conocidos, ellos se han despedido de mí. Entonces, digamos, hace como 4 años, ujú. yo tengo un niño de 6 años y la abuelita de él murió en la pandemia, en el 2020, en junio, para el Día del Padre. Y resulta que el día que ella murió, yo soñé con ella. Pero entonces, o sea, me soñé que yo me estaba casando Sí. con el hijo de ella, o sea, con el papá de mi hijo, que no está en las rodillas como torcidas y cosas así. En el sueño mío era que yo me estaba casando con su hijo y el padre me hablaba y yo no le escuchaba, o sea, yo estaba sorda.
Y yo le decía, no, es que no te escucho, háblame más duro. Y el padre me hablaba como con un micrófono. Y yo le decía, no, es que no lo logro escuchar ni nada. Cuando yo me despierto, porque estaban llamando al papá de mi niño y lo estaban llamando la sobrina. Y Sí. yo contesté y me dice ella, Aleja, mi tío, yo le digo, está acostado. Me dice, dígale que se venga ya para la casa porque mi abuelita le dio algo. Entonces él se fue, bueno, y yo me quedé sentada así como pensando y yo dije, el sueño que yo tuve era sobre ella. Entonces yo dije, ay no, que no se vaya a morir. Y la señora se murió. Aleja, usted que tiene el contacto con los fallecidos, se despiden de usted, tiene como ese sexto sentido desarrollado. ¿Alguna vez ha podido Sí, preguntarle a estos seres o algo qué sigue después de fallecer? ¿A dónde no, llegamos? ¿Qué vemos o algo? ¿O no? no, no porque, o sea, cuando yo tengo ese contacto con esa gente, es como si me asustaran. Se despiden y yo me paralizo. O sea, no tengo miedo hacia ellos, pero mi cuerpo se paraliza. O sea, yo no ¿Y, reacciono. y qué se le viene a usted a la mente que qué hay después? Pues no sé, la verdad es que yo siempre he sentido muchas cosas y desde niña, desde los 9 años, vivíamos en San José del Guaviare, mi familia. Yo soy de Tuluá Valle, pero pues mi papá y mi mamá siempre se fueron a vivir por allá y yo me crié allá y Sí, vivíamos en Calamar, Guaviare. Y te estoy hablando, esas son fechas como del 2000 más o menos. ok. Yo tenía 9 años y la primera experiencia que yo tuve así paranormal, que yo sentía mucho miedo, tenía 9 años. Mi papi tenía, allá las casas en esos tiempos pues eran en madera, en tabla, los pisos eran como de 1,5 metros del piso de tierra al piso de tabla que hacían las casas. Y mi papi siempre tenía, en la casa que vivíamos, en la parte del frente era como un galpón grande y él tenía taller de latonería y pintura. Ujú. Y en la parte de atrás quedaba la vivienda. De repente mi papá en las tardes se ponía como a pintar los carros y eso y él prendía el compresor y a mí me agarraba como un desespero, tipo 4 o 5 de la tarde, una presión en el pecho, como un miedo y llegaba la noche y yo sentía algo en mí que me llevaba es como si fuera algo que no eres tú, pero te lleva a la contraria de pensar, de cosas así. Yo era muy niña y llegaba la noche y yo decía a mi mami le decía, mami, yo quiero dormir con usted y ella me decía que no, que yo tenía que dormir sola. Y entonces yo dormía con un hermano mío, pero él siempre llegaba tarde y resulta que yo sentía cosas, pero como que yo me quedaba dormía con los ojos cerrados y siempre soñaba con la casa de al lado. Pero en esa casa de al lado, que es que yo pasaba y entraba, y en la parte de atrás, que quedaba el lavadero, levantaban como unas tablas del piso y habían como unos muñecos y unas flechas. Y siempre había otra persona conmigo, pero nunca lograba ver su rostro. Y esa persona sacaba esas flechas y me las enterraba a mí de hombro a hombro. Y yo sentía una cosa tan horrible. Y eso, bueno, después de eso, o sea, nunca le decía a mi mamá, a mi papá, porque ellos nunca me iban a creer nada de eso. Pero fíjate que ya nos mudamos de ahí, de ese pueblo, y esa cosa siempre me acompañaba, digamos, como ese espíritu. A veces yo me ponía a ver televisión y yo me concentraba en algo y yo sentía que algo entraba en mi cuerpo que me dominaba los pensamientos y yo pensaba, o sea, yo me concentraba tanto en el televisor, un ejemplo, y yo sentía que algo me aceleraba, como que algo me metía en la mente y eso era como un desespero tan horrible. Y a lo último, yo una vez fui a acompañar a un amigo que me dijo, oye Aleja, vamos y me acompaña que voy a ir a hablar con un amigo, con un señor. Y nos fuimos en la moto. Y yo me quedé afuera y resulta que él fue a visitar a un brujo, porque la mujer lo había dejado y el señor era como brujo, no sé, pero yo me quedé afuera. Y ese señor me miraba y me miraba desde afuera y le dijo a él, oye, dígale a ella que entre un momento. Y yo sí.
Entonces me dice él, Aleja, entra, que él te quiere decir algo. Y entonces el señor se quedó mirándome y me dice, es que a ti te bajan 30 espíritus. Y yo, ¿qué es eso? Me dice él, ¿usted nunca ha sentido que, o sea, siente algo que tienes en tu cuerpo que te quiere controlar? Y yo sí, pero yo, como no sé de eso, pues yo trataba como que dominar a eso que me llegaba. Yo decía como que, ¿qué quieres? Déjame en paz. Entonces yo nunca le daba como cabida a eso que entrara. Me dice, es que tú eres materia para mí. Y yo, ¿qué es eso? Y me dice, es que a usted le bajan 30 espíritus, pero como tú no sabes controlarlo, pues no, nunca le das como la entrada. Pero siempre he tenido lo de los muertos, sí, como digamos que se despiden, que me asustan, pero pues normal. Ya Norma, es algo como, nor- para mí ya es normal. Perfecto, eso dice Aleja. Y dice mucha gente lo mismo, ya es normal ver espíritus, despedirse de ellos, y eso es lo que le pasa a ella. Interesante, fuerte y aterrador, ¿no? No sería chévere uno tener ese tipo de don, ¿no? Estar viendo por ahí espíritus que se despiden, hablando con ellos, el solo hecho de verlos, ¿no? Debe ser aterrador.